En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 15º domingo del tiempo ordinario, la parábola del sembrador y por qué no sabemos dar frutos. En la sección Espiritualidad, las maravillas del agua bendita en la vida de Santa Teresa y cómo debemos saber utilizar esta perfecta y poderosa arma exorcística. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a la audiencia, bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, el podcast semanal de los Heraldos. Es el programa número 91 de toda su historia y el programa número 76 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También enviamos un saludo a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Mandamos un saludo a la audiencia de YouTube de los Heraldos del Evangelio en El Salvador y también en Buenos Aires, y a todos los que nos escuchan y a todos los que están llegando a este programa, quizás a pesar de ser la edición número 91, sea de las primeras que escuchan. Les recordamos que este es un espacio donde heraldos del Evangelio del mundo entero se reúnen para conversar sobre temas de los más variados, sobre historia de la Iglesia, sobre vidas de santos, sobre todo aquello que habla de nuestra fe y muy concretamente tratar de los comentarios a los evangelios dominicales que Monseñor Joan Cladías, fundador de los Heraldos, ha dejado plasmado en su obra que da nombre al programa Lo Inédito sobre los Evangelios. Son 7 volúmenes en que trata los evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos y realmente toca temas que son siempre de una actualidad esencial para nuestra vida espiritual. Entonces, este programa justamente se dedica a compartir con la audiencia todos esos aspectos, además de noticias de la Iglesia, además de responder preguntas de los oyentes, cuando las hay, claro, y también de tratar temas de espiritualidad que van a hacernos crecer en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, eso puesto, les comento que hoy tenemos en el panel a 2 hermanos, heraldos del Evangelio. Uno es el hermano Gerardo Reyes, quien es catequista y misionero en El Salvador. Al hermano Gerardo pueden encontrarlo en YouTube, Heraldos del Evangelio El Salvador, y al hermano Pablo Vela de los Heraldos, que es misionero en Argentina y dirige las Buenas Noches a María con Heraldos del Evangelio en Argentina, y ya tiene casi 80.000 seguidores en Facebook y otras redes. Entonces hoy los dos nos acompañan para comentar un evangelio que es capitalísimo en todo lo que se refiere a nuestra recepción de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en el Evangelio de hoy, donde trae la imagen muy querida al pueblo de su tiempo, que es la imagen del sembrador, y un sembrador entonces que va echando sus semillas y esas semillas caen ora en terreno pedregoso, ora al borde del camino, en tierras que no eran profundas o quizás entre medio de abrojos, y finalmente nos da el ejemplo de las semillas que caen en buena tierra. Cada una de ellas dará una respuesta a aquel acto que el sembrador hace, y es justamente el tema de hoy porque nos va a alertar muchísimo sobre lo que nos pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y sobre todo lo que pasa después. ¿Qué pasa con aquellas palabras que escuchamos, que muchas veces nos tocan, que muchas veces nos van a conmover profundamente, pero que no necesariamente se traducen en frutos y en frutos dignos de Dios? Entonces, ¿cuál es esa problemática y por qué ocurre? Es el tema del día de hoy. Pero vamos al Evangelio del 15º domingo del tiempo ordinario, es el domingo 12 de julio del 2020, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, pero apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó.
Otra cayó entre abrojos y crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, o 60, o 30 por uno. Entonces este es un evangelio que en el programa de hoy va a ser de una utilidad enormísima, tanto para el panel cuanto para nuestros oyentes, de ver las situaciones concretas que nuestro Señor nos apunta, especialísimamente cuando se da el peligro de endurecimiento del corazón, el peligro de una fe débil, la superficialidad que muchas veces impide que la palabra que recibimos de nuestro Señor crezca, el apego a las cosas del mundo que asfixia también la palabra, y todo eso que ha sido apuntado con nuestro Señor con una docencia realmente divina. Entonces, ¿qué les parece ir directamente a la explicación que nuestro Señor da de un lado y de otro lado entonces hacer la aplicación a la vida concreta y cotidiana? Entonces nuestro Señor comienza diciendo que va a explicar a los apóstoles y les dice, lo sembrado en terreno pedregoso significa que el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos aplicar eso? ¿Cómo se puede dar en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué ejemplos podemos dar para estar en guardia y de tal manera que no ocurra que perdamos la buena palabra de nuestro Señor justamente por esos motivos que Él apunta? Es muy interesante porque la parábola literalmente divina nos deja bien claro cómo el terreno tiene que estar preparado para que esa palabra pueda realizar su acción en nuestras almas, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a hacer que el terreno se convierta en pedregoso para que nosotros evitemos que eso suceda? Son varios los motivos, más si vamos ya a ir, digámoslo así, colocando un poco el dedo en la llaga, ¿no? ¿Cuántas cosas hay hoy que nos sacan del foco del cual nosotros debemos de vivir? Entonces puede ser que una cosa que haga que mi terreno, que mi alma se vuelva pedregosa sea la agitación en la que nosotros vivimos hoy en día, en la cual yo no tengo tiempo para Dios. Es impresionante que en una de las apariciones a Sor Josefa Menéndez, el Sagrado Corazón de Jesús, describiéndole las escenas de la pasión, a las tantas le dice, hija mía, ¿cuántas veces yo llamo a las almas y yo escucho, no tengo tiempo, ahora no puedo, más tarde? Y nuestro Señor le dice, y yo no sé si cuando vuelva a pasar, esa alma ya estará endurecida. Entonces, la agitación en la que nosotros vivimos, en el constante querer estar haciendo cosas, puede ser algo que haga que nuestro terreno se vuelva pedregoso. Otra cosa que pueda hacer que nuestro terreno se vuelva pedregoso y que nuestro corazón se vaya endureciendo, sea también mi orgullo, mis caprichos, ¿no? Porque el doctor Plinio, en una reunión para jóvenes en la década de los 80, daba un ejemplo muy interesante. Y él decía que
¿Qué es lo que diferencia la mentalidad de las personas que vivieron en la Belle Époque? Que recordemos nosotros que es aquella época que va más o menos de los años 1870 hasta 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Y de la otra época, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, entró un espíritu en el alma humana en la cual solo me interesa lo que toca mi piel. El resto, si el mundo se pudre, si mi vecino se pudre, que se pudra. Mientras yo esté bien, no me importa más nada. Y todo es según la repercusión que tenga en mí, o sea, según mi orgullo, según mi vanidad, según mis conceptos, según lo que yo tenga. Entonces eso también va a hacer que cuando nuestro Señor quiera pasar y darnos un consejo, hablar en nuestro corazón, también nuestro terreno esté pedregoso y la semilla no pueda germinar. También otra cosa que puedo hacer que el terreno esté pedregoso es que yo constantemente esté rechazando la voz de Dios. Porque muchas veces puede ser que Dios a través de una charla, a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un suceso, a través de una enfermedad, a través de un coronavirus, puede ser que está hablando también en mi alma. Pero yo, acostumbrado a rechazar esa voz de Dios, ya mi tierra pedregosa, incapaz de recibir el agua divina, haga que la tierra no pueda germinar. Entonces aquí hay una primera enseñanza bien importante para cada uno de nosotros, para nosotros analizar qué cosas podría hacer que en mi alma se esté volviendo pedregosa y no fértil a la voz de Dios. En mi vida interior, en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida en la empresa, en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué puede ser que esté haciendo que mi tierra no se vuelva fértil y haga que la palabra de Dios no caiga en tierra fértil? Aquí Monseñor Sinclair habla del endurecimiento del corazón que muchas veces ocurre porque nuestra fe no es fuerte. Entonces, una fe débil que a lo largo del tiempo continúa débil, continúa en cierto sentido enfermiza, acaba dando en que el corazón entonces se nos endurezca. Hermano Gerardo, ¿por qué es eso? Aquí el problema de la fe realmente es una situación en ocasiones poco conocida, pero que es muy necesaria para nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces uno se puede creer que la fe viene a ser como una especie de regalo que Dios da a quien quiere, y si yo no lo tengo, pues ni modo, tendré que lidiar con eso toda mi vida. Y digamos, en parte es verdad, porque es un don de Dios. Ahora no olvidemos que es un don que todos los católicos recibimos en nuestro bautismo. Y que la fe, al igual que las otras virtudes, es pasible de crecimiento y de disminución. Y eso dependerá de una gracia, evidentemente, pero también dependerá de cuánto yo quiera ejercitar esa fe, de cuánto yo quiera crecer o cuánto yo quiera dejar dormir esa fe en mi alma. Monseñor Jean Claude nos explicaba varias veces que la fe es más o menos como un músculo que yo debo ir ejercitando para ir tonificando, para ir fortaleciendo. Eh, ¿Cómo? Hombre, pues haciendo actos de fe, pidiendo a Dios que aumente mi fe. Claro. Encontramos aquel pedido lindo en el Evangelio. Señor, creo, pero aumenta mi fe. O sea, es un pedido lícito y es un pedido que Dios quiere que nosotros le hagamos. Hay ciertas personas que naturalmente tendrán una propensión a creer o adherir a las verdades de fe con más facilidad que otros. Eso es enteramente natural. Pero es justamente allí donde Dios quiere nuestra generosidad. Si vemos que nos falta fe, nos ponemos de rodillas y, Señor, dadme la fe que vos queréis en mí. Porque es un don tan precioso, tan necesario para cualquier católico y al mismo tiempo tan poderoso que realmente recordamos y hasta con cierto temor aquellas palabras de nuestro Señor. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a aquellas montañas, arránquense y láncense en el mar, y las montañas les obedecerían. O sea, ¿qué es ese don tan precioso de la fe? Que muchas veces nos olvidamos de pedir a Dios, nos olvidamos de ejercitar en nuestra alma, de hacer crecer, de cultivar en nuestra alma, para cuando venga esa palabra de Dios que es la semilla, germine realmente como Dios quiere en nosotros. Nosotros debemos pedir a Dios constantemente esta virtud de la fe, y si bien es verdad que naturalmente no tengamos una facilidad para ella, nosotros tenemos la obligación de pedir a Dios esta fe, de ejercitar esta fe, de crecer en esta fe constantemente para dar los frutos que Dios espera de nosotros. En estos tiempos en que las redes sociales y toda la parte del internet, por ejemplo, está en tan amplia divulgación, uno ve también que tiene sus contras. Y una de las contras es una
cierta preparación, va a ser una inconstancia, porque cada vez que hacemos clic, si ocurre inmediatamente, entonces perfecto. Si no, ya perdemos la paciencia y cambiamos de website. En cierto sentido, uno podría ver que la inconstancia, la superficialidad, son monedas muy corrientes. Y aquí Monseñor Joncla dice que esas otras semillas que cayeron entre las piedras y llegaron a germinar, pero que no consiguieron echar raíces por insuficiencia justamente de tierra, entonces se secaron, y ese terreno entonces representa la inconstancia del corazón, la superficialidad de espíritu de los que oyen la palabra de Dios, a veces incluso con verdadero encanto, pero inmediatamente se distraen con alguna banalidad. ¿Cómo podemos evitar entonces esa superficialidad de espíritu, especialmente cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos un buen consejo, cuando escuchamos cosas que nos tocan el corazón, que sabemos que son para nosotros, pero que de repente esa superficialidad se la puede llevar? Interesante ahí recordar cuántas veces el doctor Plinio nos hablaba de esto, ¿no? Porque recordarán ustedes cuántas veces él nos habló del banco de flashes, ¿no? Ese tesoro interior de las gracias que Dios nos ha dado. Pero también cuántas veces el doctor Plinio nos hablaba y Monseñor nos recordó de aquella capilla interior que nosotros tenemos en nuestra alma, ¿no? De constantemente nosotros ir para ahí. Pero si nosotros lo vamos a aplicar así al día a día, ¿no? Y sobre todo de nuestros oyentes que muchas veces no tienen la alegría que nosotros tenemos de poder convivir con el Santísimo Sacramento tanto como por las distintas actividades que tienen. Pero es interesante resaltar que, como decía el hermano Gerardo, hay cosas que si nosotros no cultivamos, ellas solitas van a ir cayendo, ¿no? Y también eso por un lado. Y otro lado que es importante es que ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? Tomando esos dos principios, punto número 1 sería tener nosotros claro cuál es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Obviamente tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, tenemos que cuidar de las cosas que tenemos que hacer, de nuestras obligaciones de Estado, pero nuestro mayor tesoro es la gracia de Dios, es la voz de Dios en nuestra alma, es nuestra alma. Por lo tanto, si yo comprendo que ese es mi mayor tesoro, a partir de ahí yo voy a querer cuidar ese tesoro. Ahora, si ese no es mi mayor tesoro, yo no voy a tomar los cuidados necesarios para que eso se pueda hacer. ¿Por qué? Porque si ese es mi mayor tesoro, así como cuando yo quiero sacar una buena nota en un examen, o quiero hacer un rico postre para mi familia, o quiero atender muy bien a una visita, o quiero hacer algo de especial, yo le dedico tiempo. Yo me privo de otras cosas para poder realizar ese postre, esa atención o aquella actividad que quiero realizar de una forma especial. Es decir, le coloco mi corazón, lo considero como un tesoro para mí. Y eso va a suceder también con nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos habla, debemos de escucharle y debemos también de cultivar, acostumbrar a nuestros oídos del alma a poner atención a Dios en los distintos momentos del día que nosotros podamos estar viviendo. Ahí es que nosotros vamos a entender por qué San Agustín y tantos santos nos decían que debemos de estar rezando las 24 horas al día, ¿no? Porque no se refiere propiamente de estar nosotros en una capilla con los brazos en cruz rezando el rosario. Sería fenomenal. Pero se refiere a que nuestra mente esté en aquellos absolutos celestes, a pesar de que se encuentre haciendo cosas que son de esta vida. Y así nosotros poder colocar atención en los aspectos de nuestra vida a través de los cuales Dios quiere hablarnos. Si nosotros vamos a ir a nuestro día a día, a veces puede ser que estamos preparando el desayuno porque la familia ya tiene que salir, uno para el trabajo, otro para el colegio, pero de repente siente en su interior una voz, de esas voces que se escuchan sin escuchar y que se sienten sin sentir, en las que nos dice, bueno, reza al ángel de la guarda para que los proteja. Ahí es el momento de parar un rato, de hacer el sándwich, de dejar de preparar la comida que estoy haciendo, parar un segundo y decir, Santo Ángel, por favor, protégelos, te los entrego a ti. ¿Qué va a hacer eso? Que después mi ángel me pueda seguir haciendo sugestiones al alma a las cuales yo fui respondiendo. Si nosotros vamos a recordar la parábola de los talentos, en la cual nuestro Señor dice, ¿no? Sino aquel que tiene se le dará más, y al que poco tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Y eso se refiere sobre todo a la gracia de Dios, a ese convivio con Dios, que la gracia se retrae, Dios se retrae porque Él nunca va a violar nuestra libertad si nosotros también no hacemos eco de su voz en nuestras almas.
Eso por un lado. Y otra va a ser también, que eso es muy recomendable para papá y mamá, y es que tengamos momentos de oración personales en los cuales nuestros hijos nos vean que estamos rezando y que si él llega a molestar o a pedir algo, nosotros le digamos, un segundo, por favor, ya te atiendo. Y que nuestro niño, desde pequeño, desde que tiene uso de razón, se dé cuenta de que papá y mamá tenían momentos de hablar con Dios, en los cuales paraba todo para poder hablar con Dios. Eso va a hacer bien a las almas de papá y mamá, más sobre todo va a crear un hábito interior en el alma de los hijos para cuando vengan las grandes luchas de la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener claro dónde está nuestro tesoro, acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios y luego también tener momentos en el día en el cual nosotros los dediquemos única y exclusivamente a Dios, porque a través de eso la comunicación se va a ir haciendo más ágil, nuestra tierra va a estar más fértil y nos va a proteger de todas esas disipaciones que en el día a día tenemos. Otro peligro que nuestro Señor apunta y es el de los abrojos. Y los abrojos también tienen un simbolismo. Los abrojos tienen el simbolismo de que las cosas del mundo muchas veces ahogan y asfixian la verdadera palabra que el sembrador, el divino sembrador, nos coloca en el corazón. Entonces, ¿cómo prepararse y cuáles son los abrojos en concreto? Bueno, aquí el mismo nuestro Señor nos da una explicación, y es que Él se refiere a estos abrojos como los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. Afanes de la vida, ay Dios mío, pues ¿quién no tiene afanes en esta vida? Claro. Pues es algo que nos toca a todos, o sea, nuestro Señor no está diciendo que únicamente aquel que no tiene afanes es el que va a conseguir dar, es esa alma en la que va a conseguir fructificar esta semilla, porque sería un absurdo. No hay persona sobre este mundo que no pase por aflicciones, que no tenga afanes, que no tenga preocupaciones, etc. Y bueno, de alguna manera habrá que conseguir algún lucro, en fin, conseguir algún colchón inclusive económico para poder sobrevivir en este mundo. Hace parte. Ahora, el problema está cuando la persona coloca toda su esperanza y la persona coloca toda su finalidad en este mundo. Ahí está el problema. El problema no es conseguir lo necesario para subsistir en el mundo, sino de colocar todo mi corazón en aquello que es de este mundo. Ahí es donde encontramos propiamente la definición de mundanismo, colocar mi esperanza en este mundo. ¿Y cuál es el problema? Que nuestra alma tiene una sed de infinito. Y ese es un principio que nosotros debemos guardar siempre en nuestra alma. Porque con esta sed de infinito, nosotros vamos a estar constantemente buscando siempre algo más. Porque si alcanzamos una meta, vamos a buscar algo más que pueda satisfacer el deseo de infinito que tenemos en nuestra alma. Un deportista ya consiguió la medalla de un campeonato, va a querer someterse a otro campeonato más grande para conseguir otra medalla más alta. Y hasta que no gane la medalla mundial, no se va a sentir feliz. Y mismo ganando la medalla mundial, va a querer someterse al siguiente año a esa misma competencia para demostrar que él es el mejor en 2 competencias seguidas. En fin, tenemos siempre esa sed de infinito. Ahora, esa sed de infinito va a ser llenada únicamente por aquel ser infinito que nos creó. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, muy fácilmente nos dejamos arrastrar por las cosas de este mundo, queriendo buscar esa satisfacción de infinito en este mundo. Y eso jamás lo vamos a conseguir. Desde que la persona, desde que cada uno de nosotros coloque, digamos así, su norte en Dios y sepa que esa sed de infinito va a ser satisfecha únicamente en Dios, por Dios, abandonándose en las manos de Dios. Ahí es que todo el resto de los afanes de este mundo se equilibran, se temperan, se hacen, en fin, se les da la importancia que cada una merece para cuando se reciba la palabra entonces, uno se sienta atraída por ella, pero ya el alma está equilibrada en el deseo de las riquezas de este mundo y con eso pues ya podrá germinar bien en su alma. Y ahora quizás podemos tratar de la parte más interesante quizás para la vida espiritual, porque claro, hasta ahora hemos estado en situaciones en que la semilla se pierde. Y en cambio aquí nuestro Señor pone finalmente un caso donde dice: lo sembrado en tierra buena
significa el que escucha la palabra y la entiende, y ese da fruto. Ahora, ¿qué necesitamos para entender la palabra, para escuchar la palabra y entonces poder dar frutos verdaderos? Interesante porque nosotros vamos a ver que ahí la semilla que cayó en tierra buena y que se desarrolla en la figura del que oye la palabra de Dios con entusiasmo y que después toma también la seria decisión de cambiar de vida y abandona el pecado, la superficialidad de espíritu, los apegos desordenados, es decir, que rompe de hecho con todo lo que significa tierra endurecida, piedras, abrojos, basura, todo, y se entrega por entero a la práctica de la virtud. Esta ahí va a producir muchísimos frutos y esa ahí va a dar muchísima también alegría a Dios. Y ahí nosotros vamos a ver que Monseñor Juan hace recordar también un pensamiento de Santo Tomás de Aquino, donde hace resaltar una virtud muy importante. Santo Tomás nos va a enseñar que lo que se necesita para escuchar bien la palabra de Dios y que dé fruto es que seamos humildes, a semejanza de la tierra, pero también con firmeza de espíritu. ¿Por qué a semejanza de la tierra, hermano Pablo? Porque la tierra tiene que ser, digámoslo así, siempre una figura, ¿no? Humilde de recibir aquella semilla que le está cayendo. Ella está blanda, ella está solícita, porque sabe que la semilla que le está siendo colocada le va a hacer bien. Ella está con un deseo de que esa semilla caiga. En cambio, y si nosotros lo transponemos a la humildad, es porque nosotros sabemos que tenemos ese Dios que nos está hablando. Entonces, mi corazón está solícito a escuchar la palabra de Dios. Mi corazón es humilde. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos concebidos en pecado original, que somos pecadores y que ese Dios que es tan bondadoso se ha dignado venir hacia nosotros y hablarnos. Entonces, ya nos da una impostación de espíritu para que esa semilla sea escuchada, pueda caer en tierra fértil, fecunde y dé excelentes frutos. Pero necesita de que el alma esté de rodillas puestas delante de Dios, sabiendo que Él es su Dios y yo soy su servidor, soy su esclavo, mas sobre todo soy su hijo. Entonces, por eso esa virtud de la humildad va a ser extremadamente importante. Y hay quizás una preguntita para los dos, ¿no? Porque aquí nuestro Señor, y muchas veces uno escucha la palabra, escucha, y no llega a entender muy bien el qué significa aquí el producir 100 o 60 o 30 por uno. 30 parecería ser muy poco en comparación al 100, ¿no? 60 parecería ser una cosa intermedia, algo mediocre, pero no sé, esas son muchas veces interpretaciones o ideas que nos vienen que no pueden necesariamente estar correctas. Ahora, 100 por uno, 60 por uno, 30 por uno, ¿qué viene a significar eso? Porque son personas que ya están produciendo. Claro, aquí nuestro Señor nos pone delante de los ojos el caso de almas que ya quisieron dar un sí a la gracia de Dios. Ya es un gran paso. El alma está abierta, el alma está dispuesta. Ya quitó de su alma todos los otros abrojos, todos los impedimentos que estaban allí anteriormente, valga la redundancia, impedirían que esta semilla diese fruto. Ahora, evidentemente que eso nos lo coloca aquí de un modo muy interesante, Monseñor Juan Clá, y es que Dios no es igualitario. Dios todo lo crea con jerarquía. Y evidentemente que así nosotros vemos en la historia almas que son llamadas a una santidad altísima. Otras que tal vez no tengan una comprensión tan alta como la que tuvo un Santo Tomás de Aquino o la que tuvo un San Agustín al respecto de Dios. Pero aunque, en fin, la Iglesia no recomienda comparar santidades, pero digamos que en grados de comprensión diferentes, cada uno debe dar fruto según la voluntad de Dios. En este caso, no basta con nosotros conformarnos con decir, ya fui fiel a la gracia, o ya fui fiel a tal gracia. Es necesario que nosotros querramos exigir de nosotros mismos ser generosos con Dios, así como Dios fue generoso con nosotros. Porque aquí hay una peculiaridad muy bonita. Como bien decía el hermano Pablo, nosotros siendo simbolizados por la tierra, nosotros debemos tener esa humildad de reconocer que si germinamos es por un fruto de la gracia también. Ahora, la cuestión aquí es que la tierra no escoge cómo va a ser en el campo natural.
Pero Claro. nosotros sí podemos escoger cómo podemos ser. Nosotros sí podemos escoger qué tipo de terreno queremos ser ante esa palabra de Dios que es lanzada en nosotros. Y ahí está la cuestión. Una vez yo escogí que quiero ser una tierra fértil, yo ahora debo pedir a Dios la gracia de ser generoso con ese tesoro que Él me dio, para no ser como aquel administrador que fue y escondió los talentos que nuestro Señor Jesucristo les dio, que el amo les dio, perdón, y los entierra porque el amo era severo y no quería que fuese reprendido, etc. No, 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 toca ser generosos con Dios, toca ser fructificar con alegría, con generosidad aquella semilla que Él ya sembró en nosotros. Y dependiendo del grado de generosidad que nosotros tengamos para con Dios, allí es que nosotros vamos a dar el 30, el 60 o el 100. Evidentemente que para nosotros lo que Dios quiere es el 100% y será necesaria de mucha gracia para nosotros dar ese 100% que Dios quiere de nosotros, que en el fondo es la santidad. Y usted va a ver que de ahí van a ser, de esa humildad nace una confianza, ¿no? Porque saber entregarse en las manos de Dios, sabiendo que el que va a hacer que produzca la semilla, fruto, es Dios, ¿no? Porque nosotros, digámoslo así, ya estamos malos por defecto de fábrica, ¿no? Culpa del pecado original. Pero es Dios el que, viendo que nosotros de libre y espontánea voluntad le entregamos nuestro corazón y nuestra tierra para que Él siembre la semilla y la cultive, llenos de confianza, puesta en sus manos, allí el Señor va a obrar sus milagros, ¿no? Porque puede ser que por tantas cosas yo haya hecho que mi tierra esté pedregosa, ¿no? Pero también una sola palabra del Señor puede hacer que esa tierra se vuelva en tierra firme, ¿no? Entonces, la humildad me va a llevar a tener una confianza plena en que es el Señor el que es el sembrador y el que al cual si yo le entrego mi tierra, mi corazón, Él va a saber sacar los mayores frutos como yo nunca hubiese pensado, ¿no? Y que a propósito nos viene también el ejemplo de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora nunca dejó caer ninguna palabra y Nuestra Señora nunca dejó una palabra, nunca dejó una oportunidad de hacer fructificar el 100% todas las gracias que recibía. Entonces, en ese sentido, claro, Nuestra Señora eminentemente va a preparar nuestra tierra, nos va a ayudar y cuánto es necesario invocarla, ¿no es cierto? Cuánto y cuánto es necesario pedirle a la Santísima Virgen que ella prepare nuestras almas, prepare este terreno que nosotros, como bien decía el hermano Pablo, muchas veces hemos arruinado, hemos tirado tóxicos, hemos tirado de todo tipo de cosas para impedir que esta semilla germine y fructifique. Ahora es ella justamente la que va a saber limpiar este terreno, la que va a quitar los abrojos, la que va a eliminar las piedras, la que va a ser realmente fértil esta tierra que es nuestra alma. Porque ella fue, como usted bien dice, hermano Gustavo, la que por excelencia fue fértil a la gracia de Dios, fue fértil a esta semilla eh, que, que Dios colocó en su alma. A tal punto era fértil, a tal punto era fiel, que ella llevó en su seno a la semilla más preciosa que Dios ya le dio a alguna criatura, que fue el Impresionante. mismo Verbo encarnado. Claro. Ahora, nosotros, a ejemplo de ella y colocando completamente nuestra confianza en ella, es que nosotros vamos a conseguir quitar, extirpar, destrozar en nuestras almas todo aquello que impida que la gracia de Dios fructifique en nosotros. Entonces, cabe, como usted bien dice, pedir especialmente a la Santísima Virgen que nos dé un terreno como el que ella tuvo para recibir la palabra de Dios. Y yo, al ver que mi alma no está preparada como Dios lo quisiera, pues pedirle a ella con toda confianza, con toda humildad, con toda certeza de que ella como buena madre, con toda dedicación y con todo cariño, eliminará todo aquello que nos aparte de Dios y hará brotar en nuestra alma la semilla de la santidad. Concluimos este primer segmento con las palabras que Monseñor Joncla coloca aquí. Dice, pidámosle a Nuestra Señora, protectora por excelencia de todos los que quieren oír y poner en práctica la palabra de Dios, la gracia de no dejar ninguna semilla que hayamos recibido sin que produzca todos los frutos que espera el Creador. Entonces, con esas intenciones, vamos a una pausa con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con el segundo segmento del programa. Ya volvemos. Ad te elevavi oculos meus, qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, in manibus hominorum suorum. Sicut oculia in
Deus et despexio super vis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nisi quia Dominus erat in nobis dicat nunc Israel, nisi quia Dominus erat in nobis, cum exsurgerent homines in nos, forte vivos deglutis et nos, cum iasceretur furore orum minibus, forsitat aqua absorbuis et nos, torrentem petransivit anima nostra, forsitam pertransisset anima nostra aqua intolerabile. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem delitibus eorum. Anima nostra sicut passere recta est, nell'aque ovenantium. L'aqueus ointritus est, et nos liberati sumus. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy entonces estamos con el hermano Pablo y vamos a tratar un tema que siempre nos gusta tratar, porque el agua bendita, muchas personas piensan que tiene una importancia, subjetiva o muchas veces una importancia secundaria. Y entre tanto es uno de los más poderosos sacramentales que la Iglesia nos da y tiene muchos usos. Pero también tiene una otra perspectiva, y es que cada vez que ganamos devociones, cada vez que las utilizamos con espíritu sobrenatural, nuestra vida espiritual crece en todos los aspectos. Entonces, hoy queríamos ver justamente la historia y comentarles también la historia de Santa Teresa de Jesús y cómo la devoción al agua bendita que ella tenía marcó la historia, marcó su fundación teresiana, y al mismo tiempo nos da un ejemplo lindísimo y también muy práctico de cómo el agua bendita es muy importante para justamente focalizar nuestra fe y focalizar la ayuda sobrenatural que tanto necesitamos. Hermano Pablo, ¿cómo aconsejamos a la audiencia utilizar agua bendita de la manera correcta? Hermano Gustavo, muy interesante este tema, ¿no? Porque, como usted decía aquí en Santa Teresa de Jesús, ¿no? Aquella santa mística, ¿no? Aquella santa apostólica, aquella santa que fundó tantos monasterios, que fue tan intrépida en lo que se refiere a la renovación de la fe. También, por todo ese bien que ella hacía, el demonio constantemente la acechaba, constantemente estaba interrumpiendo su actividad, estaba infestando su vida, estaba constantemente colocándole obstáculos para que ella no pudiese realizar su misión. Y ella tenía muy claro, y era algo que dejaba transparecer en cada lugar donde ella pasaba, de cómo esta vida es un combate, de cómo estamos en constante lucha contra el demonio para llegar al cielo. Y sería ya un punto nosotros tenerlo en principio importante para nosotros tener presente, ya que el agua bendita va a tener como principal objetivo defendernos del mal, defendernos de las insidias del demonio. Recordemos nosotros que son sacramentales, como hemos dicho en programas anteriores, y no amuletos, que hay una gran diferencia entre una y otra, ¿no? Nosotros debemos de llevarlos con fe, debemos de cumplir ciertas normas, y no como tener tantas cosas que hay hoy en día, ¿no? De atrapasueños, de cositas de ángeles y cosas así, solo como un paréntesis en todo esto, ¿no? Porque le ponemos poca atención al agua bendita y a estas cosas, y a las otras les ponemos una atención bastante desadecuada. Pero
nosotros vamos a ver que muchas veces a Santa Teresa el demonio se le manifestaba y en este combate espiritual ella constantemente llevaba el agua bendita. El agua, nosotros recordemos que tiene el símbolo de limpiar, ¿no? De purificar. Y en lo que se refiere al agua bendita es muy interesante porque la iglesia nos enseña que cuando yo estoy siendo tentado por un demonio, cuando yo estoy siendo infestado, es decir, como que molestado, perturbado por una influencia del demonio, yo puedo hacer la señal de la cruz para defenderme. Y ese demonio que me está tentando va a huir, va a salir de ahí porque obviamente no quiere saber de la señal de la cruz. Pero él va a tener la potestad de volver. En cambio, cuando yo utilizo el agua bendita, cuando hago esa señal de la cruz con el agua bendita, el demonio ya no, ese demonio en concreto, puede ser que venga otro, pero ese demonio en concreto no va a volver a tentarme en ese punto. Entonces nosotros estamos viendo que ya solo por eso tenemos un arma de la lucha contra el demonio y sus secuaces extremadamente grande. Que a propósito viene esa palabra que usted utiliza, es una lucha, ¿no? Porque Santa Teresa concebía justamente ese combate espiritual y ella siempre llevaba un crucifijo, una imagen de San José y bastante agua bendita. Es bien interesante porque, hermano Gustavo, usted recordará esa costumbre bonita que el doctor Plinio nos dejó, ¿no? De al despertarnos, ya cuando estamos terminando de alistarnos, ya antes de dormir, persinarnos con agua bendita, ¿no? Diciendo, Dios Padre, ten piedad de nosotros, ayúdame a no pecar. Dios Hijo, ten piedad de nosotros, ayúdame a pecar. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, ayúdame a no pecar. Santísima Trinidad, a Nuestra Señora, a San José y al ángel de la guarda, pidiéndole a ellos que nos ayuden. Y tenemos que concebir la vida así, como una lucha. Somos iglesia militante, estamos en esta lucha para llegar al cielo. Y nosotros vamos a ver que, por ejemplo, muchas veces Santa Teresa estaba serena y calma, rezando, cosas así, sus oraciones, y de repente ella empezaba a sentir que el demonio estaba queriendo molestarla, y ella así inmediatamente la señal de la cruz con el agua bendita. Qué recomendable es que en nuestros hogares, ¿no?, tengamos pilas de agua bendita, pequeñas o grandes, por ejemplo, en lugares donde pasemos constantemente. Entonces, al entrar en nuestra casa, en el primer corredor donde hay, o en el corredor de las habitaciones, que constantemente el agua bendita esté a nuestro alcance para que nosotros podamos tener ese escudo contra cualquier perturbación que el demonio quiera realizarnos, ¿no? No solo tengamos la costumbre de utilizar el agua bendita, sino que también nosotros tengamos la costumbre muchas veces de diferenciar cuando a veces es un pensamiento, una cosa así, y cuando es realmente un demonio que nos esté tentando, para que en ese instante nosotros podamos utilizar este sacramental y nosotros alejar al demonio, ¿no? También, por ejemplo, en algún lugar que nosotros sintamos de la casa, tirar un poco de agua bendita, ¿no? Muy recomendable también hacer que el sacerdote vaya a bendecir la casa, ¿no?, para que la casa tenga la bendición de Dios de una forma más palpable, más presente, ¿no?, en la cual nosotros oficialmente digamos a través de la oración de la iglesia que no queremos que en nuestra casa el demonio pueda actuar. También un aspecto interesante del agua bendita es que también no solo nos va a alejar de las tentaciones, no solo nos va a defender de estos ataques que el demonio constantemente quiere hacernos, sino que también nos va a recordar constantemente de nuestro bautismo, ¿no? Porque el agua está para limpiar y en el bautismo nosotros recibimos el agua en la cual fuimos limpios, purificados de nuestra pena original, de nuestro pecado original y de las penas actuales si fuimos bautizados pues más grandes, ¿no? Y eso también va a ser un recuerdo importante que me va a ayudar a mí a huir del pecado, porque al yo sentir el agua bendita que está sobre mi frente o que quedó en mi mano, voy a recordar cómo mi alma debe de estar limpia y en estado de gracia y cómo en el bautismo fui purificado de ese pecado gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también me va a hacer recordar que el tesoro más precioso que yo tengo es mi alma en estado de gracia. Para ponerlo de una forma, entre comillas, negativo en lo que se refiere al combate contra el mal, y tiene también un lado positivo, igual entre comillas, en lo que se refiere a recordarme de que soy heredero del cielo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, príncipe del cielo, y que en el cielo, junto con mi ángel de la guarda y los santos, me está esperando un trono en el cual yo pueda estar por toda la eternidad. Y que el demonio sabe de eso, y por eso él quiere
que yo esté con Él toda la eternidad en la desgracia, en el dolor y en el desespero que Él vive en el infierno. Entonces, va a ser eso bien importante. Ahora, yo creo que también un punto que habría que colocar aquí, hermano Gustavo, es que son sacramentales y no amuletos de superstición, ¿no? Claro, eso es súper importante, ¿eh? Porque muchas veces ciertas tradiciones, ciertas cuestiones comienzan siendo católicas y después lentamente se van fuera de foco, por así decir. Y sí, porque usted ve que, como dice el refrán, ¿no? El abuso no quita el uso, ¿no? Pero el uso no nos debe llevar al abuso. Porque vio que hoy por hoy existen cosas, aquí pasa mucho, ¿no? Es que de repente, no, sí es que utilicé el trapo de piso para pasar a lavar con agua bendita el piso. Oh, no. Eso no está correcto. Hasta, no sé, me parece hasta como una falta de respeto para con algo tan sagrado como el agua bendita, ¿no? La intención puede ser que esté buena, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Y hasta puede ser que haya personas que la hagan con recta intención y con ignorancia, o sea, por no saber, en el sentido de tener el concepto totalmente comprendido de lo que es este sacramental. Entonces, Claro. no vamos a decir aquí que alguien haya pecado, que haya cometido una herejía, un sacrilegio, no, eso no, fuera de lo que nosotros queremos decir. Al contrario, iluminar a aquellos que tal vez lo estén haciendo de recta intención, pero al tener una falta de conocimiento puedan estar cometiendo un abuso. Y como usted bien decía, en las cosas católicas, hoy por hoy a veces pasa lo contrario que pasó en el mundo pagano, en el inicio de la iglesia, ¿no? Que la iglesia tomó cosas que venían del mundo pagano y, digamos así, las bautizó. Hoy por hoy nosotros ya están bautizadas y las queremos volver paganas, ¿no? Entonces, una cosa es la limpia en la casa, me voy a ir a hacer una limpieza, todo eso es muy distinto de lo que se refiere a los sacramentales, ¿no? Y que el demonio en su astucia ha ido haciendo que las personas los tomen para desviarlos de lo que la fe nos enseña, ¿no? Siendo así, tenemos que ser constantemente uso. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos tirar agua bendita en una habitación, yo voy a agarrar un bote digno, porque también esa es otra, ¿no? Son sacramentales, es algo en lo cual, de alguna forma relativa, algo de Dios está ahí, que es su bendición. Entonces, yo voy a agarrar un bote digno, lo voy a asperger en la habitación y rezando. Dios te salve María, pidiendo a Nuestra Señora que ella venga, que aleje a los demonios, que es una oración de libre y espontánea voluntad que cualquier cristiano puede realizar y que va a tener su efecto. Va a ser mucho mejor si yo llamo a un ministro de la iglesia, a un sacerdote, que ya haga una bendición con la oración oficial de la iglesia, que eso, pues obviamente va a tener una mayor fuerza en lo que se refiere a lo que nosotros queremos alcanzar, que es atraer la bendición de Dios para acá. Pero entonces yo debo de utilizarlas con respeto, debo de utilizarlas con conocimiento de aquello que estoy haciendo y debo también de utilizarlas con mucha veneración. Son ayudas que Dios me ha dejado para que de una forma sensible yo pueda sentir más su protección. Teniendo claros estos principios y de que son armas que Dios me dejó en la lucha contra el demonio y contra el mal y sus secuaces, ahí yo tendré en mis manos un verdadero armamento para poder hacer mal al mal y poder defenderme de las insidias del demonio y de sus secuaces, que es podríamos decir que era como que una perspectiva desde la cual Santa Teresa de Jesús concibía la vida, y nosotros vamos a ver en sus relatos, en distintos momentos en su vida, cómo constantemente tenía claro eso y hacía uso del agua bendita para poder combatir contra el demonio y sus secuaces. Ahora uno ve el valor que tiene el agua bendita, la oportunidad de recibir gracias con este sacramental fantástico que la iglesia nos brinda. Y en este tiempo de pandemia, qué pena, porque muchas veces vemos que por miedo a una infección o por miedo a contagiarse de algo de aquello, el uso del agua bendita, entonces en las iglesias y también en ciertos lugares, se va, por así decir, extinguiendo, ¿no? Eso es una pena muy grande, ¿no? Porque es como muy sutil, ¿no? Lo que el demonio va utilizando, porque nadie va a decir que no tengamos precaución, ¿no? Pero hay muchas formas de poder tener agua que sabemos que no tiene nada, no está contaminada ni nada, y luego hacerla bendecir por el sacerdote. Es una ceremonia tan pequeña. Y vea usted qué cosa interesante, porque cuando el sacerdote bendice el agua, reza un exorcismo. Entonces es bien interesante porque esa bendición del agua es para recordarnos precisamente que ellas fueran hechas por Dios y ungidas por el bautismo de Jesús. Y que ella, como todos los elementos de la naturaleza,
pertenecen exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo y que los estamos aplicando en nombre de Él para obtener su protección especial. Y sin embargo, esa bendición del Padre, mire usted qué cosa interesante, siempre lleva un pequeño exorcismo, donde Él coloca sus dedos consagrados, ¿sí?, dentro del agua. El sacerdote debe tocar el agua y así le agrega una pizca también de sal bendita que ya también fue exorcizada. Y entonces con eso el agua bendita pasa a tener un papel exorcístico. Es algo muy sencillo, es algo muy fácil, y también es muy sencillo nosotros poder tomar las precauciones sanitarias que sean necesarias para nosotros poder hacer uso de esta arma, porque si no, es nosotros tener un cañón buenísimo contra el enemigo y por no guardar ciertas precauciones, dejarlo sin pólvora. Obviamente que dejamos las puertas del castillo abiertas para que el enemigo invada, ¿no? Después no nos quejemos que fuimos invadidos. Tal cual. Y podríamos quizás llegar a la conclusión de este segmento con lo que el doctor Plinio nos decía, ¿no? Porque él siempre aconsejaba nunca dejar de llevar un pequeño frasco de agua bendita, y al mismo tiempo él decía que no entendía a un católico que no llevase siempre consigo un rosario y agua bendita. Entonces, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que lamentablemente por tibieza la poderosa costumbre de llevar agua bendita se fue acabando, se está acabando, entonces incentivemos cuanto más sea posible tanto portar un frasquito de agua bendita y usarlo con el máximo provecho para todos. Pasamos ahora al último segmento del programa, que es la sección de las sugerencias de la semana. Es una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que podamos recomendar. Hermano Pablo, ¿qué tendríamos para esta semana? Esta semana me gustaría recomendar a la audiencia, ya que estuvimos hablando mucho del agua bendita, un artículo que justamente nos va a explicar cuáles son los beneficios de este sacramental. A pesar de que lo hemos tratado en programas anteriores y que hemos conversado sobre eso hoy, creo que nos hará bien volver a releerlo para que podamos nosotros tener bien claro cuáles son los efectos de este sacramental en nuestra alma y cómo es un arma poderosa contra el demonio y sus secuaces. Así que se los compartimos para que sea de gran provecho espiritual, incluso para que puedan leerlo en familia. Hermano Gerardo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Para esta semana quisiéramos recomendar a nuestra querida audiencia un libro que nos puede ayudar muchísimo en este florecimiento espiritual, en este dar frutos espirituales, aquella semilla que nuestro Señor Jesucristo siembra en nuestras almas. Y es un libro clásico de espiritualidad, que es La Imitación de Cristo, escrito por Tomás de Kempis. Lo pueden adquirir, realmente es de muchísimo beneficio espiritual, que trae pequeñas ideas, como pequeñas píldoras que pueden abonar, si podemos llamarle así, este terreno para dar los mejores frutos que Dios espera de nosotros. Y a quien les habla le gustaría recomendar el portal de Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña es Radio María Canadá, pero en español. Tiene varios programas, toda una programación, digamos, muy completa. Está el Santo Rosario y están varios programas, entre los cuales, claro, se encuentra lo inédito sobre los evangelios, y realmente nos gustaría que nuestros oyentes visiten la website y también, por supuesto, se beneficien de los bonitos, interesantes y muy instructivos programas que allí se encuentran. Entonces, radiomaria.ca, y ahí ir a la sección español. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.